Viaje a ninguna parte, con Antonio Elegido. Bienvenidos amigos, una vez más estamos en el viaje a ninguna parte. En esta ocasión encantados, ya que además de que el tema nos atrae, si no salimos aquí, es que nos encontramos con un viejo amigo que desde hace bastantes años, creo, unos cuantos, no nos veíamos. Pero en su día nos vimos, ¿cuánto hace? ¿Aquello, 40 años? No tanto. No tanto, pues poco, 30 y pico. No, 2000, eso fue finales de 1900. Bueno, él sale 25 años, 25 30 años. Creo que ¿Qué le importa a la República un cerro más, un cerro menos? Sí, porque creo que coincidió por aquella época cuando la muerte de Dolores Ibargüen. Tenía ya 90 años. Sí, por ahí, 20 y muchos. Te voy a contar una cosa. Haré vamos a venir a hablar de un libro, pero eso sí. Verás, hay una foto que yo siempre he querido mucho y la voy a sacar a la luz dentro de poco en una serie de perfiles que voy a hacer de lo poco que hago en prensa, y es entregándole un ramo de flores en el cumpleaños a Dolores cuando cumplió los 90. Los 90. Pues fíjate, yo a Dolores le conocía de costado, porque yo a la que conocí era su nieta. Hombre, ¿te acuerdas que era una mujer guapísima? Eso no me lo cuentes. No, pero no es necesario que me lo cuentes. Pero además de ser cierto, es verdad. Lolita Sergeyeva. Sí, que la conocí en Moscú, porque yo estuve invitado por Gorbachov y el Instituto de Gorbachov durante 2 años en Moscú, y allí conocí a los que llamaban los niños españoles, que eran los hijos y nietos de la guerra de Amaya. Así es, tal cual. No, la hija de Amaya. Sí, la hija de Amaya. Que es la hija de Dolores. Y la conocí en su casa. Sale también en la foto. Pues fíjate qué bien, pues en aquella época que muere Dolores, y no por una afiliación política, sino por esa conexión de amistad con su nieta, entonces es que fui contigo a la capilla ardiente de Dolores, que estaba en la calle Santísima Trinidad. Es que entonces yo era el redactor jefe, el director, inspector de Mundo Obrero. O sea, de aquellos lodos. Ahora, aquellos aires. Aquello no fue lodo. No, el lodo es ahora. Lo que te puedo decir es que ahora. De aquellos polvos, estos lodos. ¿Sabes que yo soy un facha? Bueno, no es la imagen. Sí, eso está bien. Muchas gracias por traernos agua. Sí. Es que esto es una conversación. Es increíble. Gente como yo y como tantos, como tú, que estuvimos en la lucha antifranquista, ahora somos considerados fachas, o sea, fascistas. Que esto significa, lo hicimos por una cosa, porque creímos en lo más hermoso que ha querido España en los últimos 100 años. La reconciliación nacional. Claro. Y eso lo hizo el Partido Comunista de España. Y los que hablamos del partido también. Sí, porque yo no era del partido, yo era de... Pero tú sabes que había una cantidad de compañeros de viaje tremendos. ¿Por qué? Porque aquella fue la gran idea que vertebró en lo que fue la transición. Bueno, acuérdate, la gran vertebración de aquello, esa historia está por contar por gente que la vivimos, Izquierda Unida, si te acuerdas, que salió de las famosas reuniones de OTAN no bases fuera, que era el presidente que acaba de morir ahora, Antonio Gala, que es bueno. Antes, eso ya fue, verás, la historia de ahí te diría que vino justo al final del franquismo, muerto Franco, entre Franco y... Sí, yo creo que no fue antes, el día que nace todo aquello, para mí el día que nace todo aquello fue el día en que después del asesinato, por lo que era una extrema izquierda de verdad, de eso aquello era extrema izquierda,
los asesinos de Atocha, de mis amigos de Atocha. Que uno de ellos era profesor mío, Enrique. Sí. Enrique Velasco era profesor. Yo tenía allí, aquel día me asesinaron a mí 4 amigos y dejaron a otros. Era profesor de COU. Pero para que tengas una idea, aquella manifestación de silencio de 200.000 personas es lo que fue el cambio esencial en la sociedad española. Aquello fue importante, ¿cierto? Y aquello fue el punto de no retorno entre la democracia y la que no era. Eso, y allí se empezaron a dar pasos y los que no éramos franquistas nos fuimos juntando en lo que después llegó a ser la famosa Izquierda Unida. Pero bueno, de aquellas guerras nos conocemos. Si te cuento, un día te contaré 4 ministros de Aznar que habían sido militantes del PC. 4 ministros. Claro, sí, yo estoy de acuerdo. ¿Y cuántos socialistas? Bueno, pero no vamos a entrar ahí. Vamos al libro. Exactamente. Es que estamos haciendo al revés que Umbral. Teóricamente habíamos venido a hablar de mi libro y nos hemos empezado a hablar. Porque ese es el motivo de este programa, de este viaje a ninguna parte. Antonio está ahora en Santander presentando su libro. Antonio, que no te hemos presentado, Antonio Pérez Henares, la habréis reconocido, porque en una época salía mucho en televisión. Porque además de todas esas guerras que hemos contado, él es periodista además con opinión y que habla, y esa opinión pues le cogieron en muchas tertulias de televisión. Antes de hablar del libro, Antonio, perdóname, ya no sales en las tertulias. No salgo porque dije que en las de televisión dije que no volvería en la vida, porque cuando la telebasura ha infectado, no todas, hay que ser, pero que ha infectado lo que es el mundo de la televisión a unos niveles. Tú imagínate, voy a utilizar una palabra orwelliana. Bien. El Napoleón de la telebasura, y si alguien ha leído La Granja, ya sabe a qué me estoy refiriendo, claro, como Napoleón. Orwell. Y entonces, cuando se permite el lujo de ser el factotum del pensamiento de la izquierda, el Napoleón de la telebasura, de La Granja de Orwell, y creo que como tenemos un público que entenderá lo que digo, esto es alucinante, cómo la izquierda ha podido ir degradándose a tal nivel que en un momento determinado quien le hace de portavoz y quien da las consignas ético-políticas sea el Napoleón de la telebasura. Me parece que efectivamente lo que se entiende por izquierda ha degenerado de tal manera que no me extraña que a mí me llamen facha. ¿Por qué? Porque es que me repugna simple y llanamente ver cómo alguna gente emplea la palabra progresismo, la palabra izquierda, de una manera que es que duele en la boca de cualquiera. Y la palabra democracia. Yo todavía, bueno, es que nos estamos yendo. Déjame que presente tu libro, luego ya nos vamos otra vez. Bueno, la cosa era que ya no estabas en las alturas porque no querías. Eso me parece bien. Me fui por una razón. Justo antes de la pandemia, yo soy del corredor de Henares. Sí. La información que tenía era de lo que estaba pasando y estaba muriendo ya la gente a chorros en el hospital de la Princesa, en Alcalá, y de pronto tenía que negar que aquello fuera. ¿Os recordáis a Lorenzo Milá diciendo que era una gripecilla? Sí, y jaleado absolutamente por todas las televisiones del régimen, y acusándome a mí de ser un catastrofista porque decir que venía una pandemia terrible, y diciéndome, es que tú lo que no quieres es que se haga el 8M. Y yo decía, yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que hay una pandemia encima de nosotros, que en Italia se está muriendo la gente a chorros y que aquí también. Y ya dije, me voy. Me piré a un monte que tengo en mi Guadalajara natal, me quedé allí. Un capitán de la Guardia Civil tuvo a bien traerme un cachorrillo de perro porque estaba solo y se me había muerto mi perro. Me trajo un cachorrillo, mi Torin. Yo sin perro no soy nadie, soy un cazador de toda la vida, y de pronto dije, pero maldita sea, ¿qué pinto yo ahí? ¿Qué pinto yo en ese sitio? Ya tengo más de 60 años. Ya casi para 70, aunque no los parezco, solo parece que tengo 68. Y nadie diría que tienes 25. Claro, tampoco. No lo representa. Entonces, te quiero decir, dije, se acabó, que no volveré a las tertulias de la televisión porque, por dignidad, claro. Y empleé una palabra que ya no se emplea, por honor. Porque soy un hombre de Castilla, de la vieja Castilla,
de Atienza, que por mi dignidad y por mi honor no voy a volver. Bueno, y no voy. Y eso nos tiene que dar pie. Fijaros que llevamos un buen rato. Y yo aquí intentando pelear para hablar de su libro. Y por supuesto para presentar. Bueno, Antonio Pérez Henares, él se está presentando con sus palabras, es la mejor presentación. Y como no, nos acompaña Nacho. Nuestro amigo Ignacio es muy amigo de la casa, como decimos por aquí. Es antropólogo, trabajó muchos años en cooperación. Y ese es un Dominicana. Y no lo había dicho, te lo iba a decir ahora. De República Dominicana, además de Mozambique y además de Filipinas. ¿Por qué República Dominicana? Que él nos ha contado, ¿cómo se llama? Spoiler. El spoiler. Porque el libro, que sí hemos venido a hablar del libro de Antonio, que ha venido a presentar. Eso es increíble. El autor parece que es el único que no quiere hablar del libro. Yo no he venido a hablar del libro. Entonces, es un libro que además, lo voy a coger aquí para que lo vean bien. Que además te quiero preguntar un par de cosas sobre él, ¿no? Antonio Pérez Henares, La Española. Bueno, La Española no es que cuando besa, besa de verdad. No, La Española es el nombre que recibe... Perdón. Tenías que haber hecho así. Verás. Tienes razón. Ese Es una cuadro, maravilla, sí. siempre, yo tengo un privilegio, soy íntimo amigo de Augusto Ferrer Dalmau. Mis 3 últimos libros, Cabeza de Vaca, Tierra Vieja y son obras de Ferrer Dalmau. Y esta obra que estáis viendo es el desembarco de Ojeda en la bahía del Calamar. Anda. ¿Veis? Es el cuadro entero. A mí me encanta esa portada. Se pudo coger la portada aquí, luego veis que aquí está un poco el mar, pero aquí está el desembarco de Ojeda en la bahía. ¿Sabéis qué es la bahía del Calamar? Cartagena de Indias. Bueno, esa es otra cosa. Es que hay mucho que hablar sobre eso, pero vamos a ver si nos vamos colocando el tema. La Española, como decimos, no se está refiriendo a que la mujer española cuando besa, besa de verdad, sino la Española es el nombre de una isla. Una isla incluye República Dominicana y Haití. Y Haití, que es ahí donde has estado tú en cooperación 6 años, ¿no? Entonces, claro, sabiendo que había estado Nacho... Cubriendo Haití también. Cubriendo Haití, claro, pues es la Española. Entonces, sabiendo que Antonio ha escrito un libro sobre la Española, digo, bueno, pues 2 y 2, 4, vamos a hablar del tema, ¿no? Por cierto, Antonio, entrando en tema, luego saldremos del tema, porque contigo es lo bueno, entrar y salir es como un baile. Enhorabuena. Yo hace poco estuve leyendo mucho sobre la llamada conquista, como se le quiera llamar, yo no sé cómo querrás que se le llame. Conquista, perfecto, porque ya sabes que la que montó Obrador, el presidente de México, diciendo... Perdona, ¿sabes qué es? Esto lo voy a contar. ¿Sabéis quién es López Obrador? Es el nieto de un sargento de la Guardia Civil de Santander. El actual presidente de México. No, perdona. Si le preguntáis al que va a ser ya expresidente Revilla, os contará porque conoció a su abuelo. Era un sargento de la Guardia Civil de Santander. Qué grande, te lo agradezco. Te lo agradezco porque no sé si todos estáis enterados de que López Obrador, el actual presidente de México, al día de hoy, empezó a decir que España y la monarquía deberían pedir perdón por las tremendos crímenes que hicieron en la conquista. Los aztecas tendrían entonces que pedir perdón a todo lo que es la Mesoamérica por todos los asesinatos, pero es más, si nos vamos para atrás, el Ergaster tenía que pedirle perdón al Habilis por haberlo... El Cromañón, o sea, todos nosotros, al Neandertal por haberlos exterminado. Y si empezamos y aquí en Cantabria los romanos porque se cargaron a los cántabros. Pero eso se hace 3 días, ¿no? Sí, claro, pero te quiero decir que la estupidez esta solo puede darse dentro de gente mermadas intelectualmente. Porque si alguien pretende pedirle cuentas a todos sus antepasados, habrá al final que pedirle cuentas a una célula por una ameba. O sea, la estupidez en la que está llegando en estos momentos el género humano, o bueno, una parte bien cebada y malcriada del género humano, era para darle 4 bofetadas. Es decir, ¿quieres dejar de insultar a tu abuelo, estúpido? Porque además, si estás aquí será porque tu abuelo, tu tatarabuelo y tal. Y ahora lo único que estás haciendo es no trabajar
vivir del cuento y encima permitirte juzgar a la humanidad entera, según calculo yo, y he estado, Mira, se va ahora un gran amigo mío, baquedano, a Old Dubai, Sí. donde es la cuna de la humanidad, baquedano. Yo estaba allí, ¿sabéis? Mis novelas prehistóricas, la canción del bisonte, Sí. muy vinculada a esta tierra. Bueno, pues, es que es tan estúpido lo que está haciendo en estos momentos una parte de lo que se llama el pensamiento. No es pensamiento, es que a quién se le ocurre que una idiota de Hollywood crea la filosofía. O sea, en vez de Descartes, en vez de Kant, en vez de Marx o de Hegel, ahora quien te hace la filosofía del mundo, el pensamiento del mundo, es la tonta más tonta del voto y de Hollywood. Y encima hormonada. Con eso lo digo todo. Y ya lo sé que esto es políticamente incorrecto. Sí. Pues te voy a decir una cosa. Me importa tres veces. Hay un aspecto que aprovecho para meterlo, ya que estás tocando esto, que es el genocidio, digamos, la desaparición de los indígenas de la isla de la Española, ¿no? Sí. Que en las primeras décadas del siglo XV, ¿no? Y es casi un hecho. Porque hay un aspecto que quería preguntarte. Como sabes, ya a los 20 años, en 1511 en concreto, ya se plantea allí que está descendiendo la población indígena de una manera terrible, alarmante. Yo ¿no? creo que prácticamente queda un 20%. Hay un elemento que está por encima de todas las cosas, Perdona, pero antes de que sigas, es que, claro, siempre se ha pensado como esto es el genocidio de los españoles y tal, y hay varias causas. Una son las enfermedades, pero hay otra también de la que no se suele hablar y a ver si tú lo entiendes de esta manera. Hay un gran componente de mestizaje. Como tú sabes, la República Dominicana es una sociedad mestiza entre lo indígena, el mundo hispano es mestizo, el esclavo africano, pero etc. el mundo nuestro creo que el mestizo. Mestizaje en gran parte terminó con la población indígena. Vamos a ver, el mestizaje es lo que diferencia al imperio hispano de cualquier otro imperio. Y es la prueba de que no ha existido genocidio. La población taína efectivamente sufre de una manera terrible una mortandad inaudita, más allá de lo que pudieran ser matanzas, batallas, etc. Hay un elemento, el mundo europeo, con lo cual las enfermedades estaban y se inmunizaba la gente. Mientras que cuando llegamos allí, nosotros teníamos una serie de enfermedades de las que teníamos anticuerpos y ellos no. Y eso fue cuidado. Otras las adquirimos allí, como fueron las sífilis. Pero fíjate, lo de la sífilis es muy... los primeros 1500 españoles que van a la Isabela, al año no quedan ni la mitad, porque mosquitos, enfermedades tropicales, el agobio, la selva, matan a la mitad. En 1503 creo que no quedaban en toda la isla más que 300 españoles, de los 500. miles que había. Aproximadamente 1500, sí. Te quiero decir que la mortandad fue tremenda, pero sobre todo fue terrible en la población indígena porque estaba absolutamente... no tenía inmunidad ninguna sobre todas las enfermedades. Sí, se calcula, la Organización Mundial de la Salud llegó a calcular que habían muerto 20 millones de indígenas por la gripe. No, eso no. En toda América. Pero perdona, es que posiblemente el número... Se han exagerado. Se ha exagerado de tal manera que es que el número de población que se ha creado... También, pues, es verdad, no había tantos. En República Dominicana no llegaban a 100.000 habitantes. Podían ser siquiera... Bueno, basta ya, señores. ¿Puedo hablar de su libro? Vamos a hablar de... Ese señor ha escrito este libro, en la española. Cuéntanos. Bueno, en principio, antes que nada, felicitarte, porque te comentaba de que había estado leyendo varios libros últimamente sobre la llamada conquista, a partir de los comentarios de Obrador. Digo, vamos a ver que pues nada, la biografía de Cortés, de Pizarro, todas estas cosas, la historia de España, de Bernal del Castillo, todos estos libros, unos cuantos. Y me he dado cuenta, supongo que tú también te habrás dado cuenta porque eres el autor, escribes de la manera en que uno lee las crónicas de la época. Escribes como si fueras un cronista de la época. Yo soy un chico del común de la tierra a tierra. Por tanto, tengo que escribir un castellano que me enseñaron mis abuelos. Para que tengas una idea, si a mí me dices de un romance, puedo empezar a recitar el romance de la loba parda
siglo XIII castellano, pero no porque lo haya leído, lo leí luego en Menéndez Pidal, pero me lo había enseñado mi abuelo, en castellano antiguo, estando yo en la michoza, limpiando la callada, las cabrillas altas iban y la luna rebajada. Vi venir 7 lobos. Detente, loba, detente, no seas desvergonzada. Bueno, bien. Te quiero decir, pero ese castellano es mi castellano. Pero es que castellano, pero luego... A mí me recordaba que se estaba leyendo las crónicas... Porque cuando iba con Miguel y llegábamos a un sitio... ¿Qué Miguel? Miguel de la Cuadra. Cuéntalo, que tú lo has contado. Vamos a ver. Este libro tiene algo muy vivido, que son las 7 expediciones que yo hice con Miguel de la Cuadra, siguiendo prácticamente las rutas de Colón. La primera fue en el 98. ¿Te refieres a la ruta Quetzal? Sí. De la que yo fui alguien pues, muy notable. Bueno, no notable, andaba por allí. Miguel era quien llevaba todo eso, su equipo. Yo entonces era director de la revista Tribuna, pero allí era un expedicionario más. Y me acoplé de tal manera que hice 7. 7. Y la primera fue siguiendo el tercer viaje de Colón, cuando desembarca el Macudo, Golfo de Paría, desembocadura del Orinoco, primera tierra firme que toca el almirante, que fue la primera que tocaron, aunque Ojeda y hoy estamos en Santander, y Juan de la Cosa llegaron inmediatamente después, pero Ojeda fue tan leal y tan honrado que cuando le preguntaron dijo, el almirante llegó primero. Él había ido con Juan de la Cosa en la primera expedición no colombina. La portada de ese libro es el desembarco de Ojeda en la Bahía del Calamar, Cartagena de Indias. Había ido con Juan de la Cosa y con Américo Vespucio. Y digo Américo Vespucio porque entonces era Américo Vespucio, porque esto era el imperio y los italianos venían como ahora vamos a Nueva York. Y para ellos, él era de Cerdón, era de Sevilla. O sea, España de pronto y Sevilla era la capital del mundo. Eso es algo que a mí me revela, porque maldita sea. Descubrimos un nuevo continente. Cruzamos al otro lado y descubrimos un inmenso mar al que se le llamó el lago Español. Le dimos la vuelta, hicimos la epopeya que ha cambiado, como ningún hecho en la historia de la humanidad, el mundo. No ha habido ningún acontecimiento en la historia de la humanidad que recordemos que haya sido tan trascendental en el cambio del mundo, de la idea que el mundo tenía de sí mismo. Cuando me dicen, tal, digo, vamos a ver, claro, descubrimiento, ¿cómo le voy a llamar? Si llegamos y descubrimos un sitio que no teníamos ni idea que estaba allí, de hecho íbamos buscando otra cosa. Así en las Indias. Y al mismo tiempo, la gente que estaba allí no tenía ni la más remota idea que eso se llama descubrimiento. Ahora, ¿qué es lo que quieren negar estos ignaros del mundo? Quieren negar el mundo de la humanidad, la propia humanidad. Claro que la humanidad, desde que salió de los hábiles en África, ha avanzado, conquistado y tomado territorios. Pues claro, y que en aquel momento, en el esquema de valores de aquella gente que iba a América, el conquistar aquellas tierras para su majestad era lo más importante que podían hacer en su vida. Encima, Dios era la medida de todas las cosas. Hoy nos... Un momento. Apoyando ese discurso, ¿qué es lo que has querido contar en este libro? Una historia bien contada. Vamos a ver, yo no he querido contar ni nada contra la leyenda negra, ni nada por la leyenda rosa, porque eso es una estupidez. Hay que ir a la historia en su tiempo y en su momento. Pero como además quiero escribir una novela, con esos mimbres he querido hacer una novela, contar una historia bien contada. Todos los datos que... ¿Eso es una novela histórica? Sí, los datos, o sea, el paisaje histórico está absolutamente refrendado porque, verás, los españoles escribíamos todo, hasta las catástrofes, las matanzas, las miserias, incluso exageradas. Bartolomé de las Casas, que es un contemporáneo, que tiene, todos hemos leído el panfleto ese,
Un panfleto, además te diría, un panfleto que me parece abusivo y hasta repulsivo, la brevísima. Es mentira en su inmensa mayoría de las cosas. Pero sin embargo tiene 4 o 5 volúmenes, Historia de las Indias, y es contemporáneo. Es que Bartolomé de las Casas conoció a todos estos personajes. La española es que en un sitio muy pequeño, tú lo decías, 300, 500, resulta que es el principio de todos los principios. Es la primera calle empedrada. La primera calle, la calle de las Damas, se empedró con el lastre de los barcos que venían para que las damas castellanas no se pusieran las sayas perdidas de barro. Y sigue siendo la calle de las Damas. Y ahí está el Palacio de los Colón y la casa donde vivió Cortés de Alquilao, el Lobando, está la casa de Lobando, y está Ozámal. Pero en aquel puerto Ozámal, donde yo dormí una noche, o 2 o 3, y a lo mejor con algún ron o 3 más, de pronto en la hamaca allí tirado con los hermanos Aldán, los sobrinos de Miguel, me di cuenta que por donde había estado podían haber estado al mismo tiempo. Los Colón, los Pinzón, los Niños, Juan de la Cosa, cántabro, que fue en el primero, el segundo, el íntimo amigo de Ojeda, Vasco Núñez de Balboa, su perro Leoncico, hijo de Becerrillo, cuidado, los perros tenían nombre, podía haber estado Nicuesa, un viejo rodelero ya que se llamaba Pizarro, un sobrino suyo que era un golfo de 7 suelas, que siempre andaba con líos de faldas, que se llamaba Cortés, de nombre Hernán, y Velázquez, y todos. Toda esa gente podía haber estado una misma noche en una taberna de Puerto Zano, bebiendo el mismo vino y diciendo, ¿y a ti qué te pudo pasar? Oye, tú, Ojeda, ¿cuándo la pasaste lo peor de tu vida? Y fue, ¡wow! Aquel día en Granada casi me... Te quiero decir que toda esa gente existió cuando... Y esa foto que yo quiero hacer es la foto de quien iba a ser la historia del mundo, y entonces no eran ni siquiera algunos ni hijos secundores, sino algunos bastardos. Otros no. Ponce de León posiblemente era el paje que había llevado la brida al caballo del rey católico entrando en Granada. Ojeda ya era un capitán. Y Bartolomé de las Casas era el hijo de Pedro de las Casas, que había ido en el segundo viaje y que le llevó a aquel niño que vivía en Sevilla un indito pequeño como esclavo. Porque Bartolomé de las Casas, antes de ser defensor de indios, fue conquistador y encomendero. Y cuando fue el primer ataque sobre los maltratos a los indios, para mí, el que empieza eso con un nivel extraordinario, es un dominico, al que luego se apuntaría Bartolomé de las Casas, que era Antonio Montesinos. Antonio Montesinos, que fue el primero que ese fue delante del virrey. Delante del virrey. No debemos olvidar que ya la reina Isabel dijo, tenéis que tratarles como súbditos míos. No, hay algo más, se da un paso increíble. Eso no lo habían dicho los ingleses ni nada de eso, lo dice la reina Isabel. Lo que cambia el imperio hispano de todos es que nosotros no hacemos imperio colonial, sino un imperio a la romana, porque nosotros somos romanos. O sea, nosotros hoy somos romanos. ¿Qué hablo yo? ¿Qué estamos hablando? Latín. Un latín un poco degenerado o mejorado, según cómo se mire. Pero nuestro pensamiento, nuestro derecho, lo que intenta Roma y lo que hizo Roma fue replicarse. Lo que hace España es replicarse en América. Y además te voy a decir una cosa. En el año 1810... Me gusta esa palabra, te la voy a copiar, Antonio. En 1810, cuando España está a punto de ser expulsada de allí, es cuando el imperio llega a su máximo esplendor. Cuando Humboldt va allí, dice que no hay lugar en todo el planeta que tenga la riqueza, el comercio, la cultura, las universidades, ni el desarrollo que tiene la América hispana. La joya del mundo, en 1810, era América hispánica, Hispanoamérica. Las grandes urbes, México, Veracruz, Monterrey, Lima, las grandes
calzadas que cruzaban por todos los sitios, los grandes ingenios, la gran agricultura, la gran industria, que era lo que decía, han traído la industria aquí. ¿Y sabéis cuántas universidades había al sur de Río Grande? 27. ¿Y cuántas había al norte del Río Grande? 0. Eso era lo que era la América hispana. Y cuando ahora sale un idiota como Petro, o como el nieto de este buen sargento de la Guardia Civil, que se avergonzaría sensiblemente de su nieto por decir estupideces, no, cuéntenme qué han hecho ustedes en los 200 años desde que se... No, el exterminio, él dice que hay que exterminar a esos indios piojosos, tal cual, hombres, mujeres y niños, porque no valen para la civilización. Y en la literatura tienes Martín Fierro, que también es un ejemplo muy sencillo que Hernando nos cuenta, como la gauchada. Es que yo vi a la última indiaona de la Patagonia, de Tierra del Fuego, la última que quedaba me la presentó Miguel de la Cuadra. Era la única que hablaba lenguaje, y era una mestiza. ¿Sabes lo que pagaban en el año 1940 los pastores galeses por cada indio ona muerto? 1 libra. Eso es. Y ahí acabo. Y que luego me diga a mí, un tipo argentino, que soy un genocida, sería tu padre. Así es, que el mío estaba aquí. Bueno, se supone que íbamos a hablar... hemos hablado del libro. De la española. Le hemos hablado colateralmente, como se dice transversalmente, es decir, para ver la trama hay que comprarlo y hay que leerlo. Nosotros nos hemos pasado muy bien y nos pasaríamos muchas más horas. Espero que esto de alguna manera haya llegado más allá de aquí, más allá de las pantallas, y os hayáis dado cuenta que no nos callamos ni debajo del agua. Hay mucho que hablar, hay mucho que opinar, hay mucho que pensar y que decir. Antonio, gran periodista de raza, siempre nos ha estado acompañando en los últimos años. Este es uno de sus libros, no es el único libro, tiene varios libros. Leerlos, mirarlos, analizarlos, y cuando en algún día os podáis tener la suerte de encontraros con él, habéis visto que es un tipo afable. Seguro que tomáis un café con él y lo vais a pasar con enanos. Bueno, si es un vino, también. A un vino. Antonio, muchas gracias, de verdad. Un placer. Un placer, bienvenido a la Tierruca. Nacho, Bienvenido. un placer a ti también. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Hombre, íbamos a hablar de la española, que es un tema muy interesante que se trata en el libro. Hay días. Gracias por habernos acompañado en este viaje a ninguna parte. Viaje a ninguna parte, con Antonio Elegido. Cada barco que volvía a Sevilla cambiaba la imagen que el mundo tenía de sí mismo. O sea, el mundo cambió de tal manera en la cabeza de las gentes. Claro que fue un descubrimiento. Nosotros ni sabíamos que aquello estaba allí, nadie lo sabía en el mundo conectado, que era Europa, Asia. Cambiaba toda la idea que había del mundo. ¿Se pueden imaginar alguna noticia tan impactante hoy como esa? No existió, porque ha sido el momento más trascendental de la humanidad como la conocemos. Hombre, se me pone quizás el descubrimiento del fuego, pero eso a lo mejor ni siquiera lo hicimos los cromañones. Quiero decir, eso cambia la idea del mundo. Y eso lo hace un país que se llama España, que se llama la Corona de Castilla y de Aragón. Y eso es algo que además ha sido contado tan mal y por nuestros enemigos que parece que tendremos que avergonzarnos de ello. Yo lo primero que he hecho al llegar a Santander, aunque no sean las 3 carabelas, me he ido arriba a rendir homenaje al gran piloto, Juan de la Cosa, de Santoña. ¿Saben una cosa? ¿Cuál era su apodo? El vizcaíno. El hombre de confianza de la reina. Y el gran piloto y el primero que hace un mapa de América.
yo quería contar todo eso, y eso es La Española. Como lo enrollo mucho, voy a cortar aquí para que me haga otra pregunta, porque yo empiezo a hablar y no sé cómo acabar. Saben, es que aunque me he quitado de las tertulias, tengo todavía querencia. Ahora en el siglo XXI puede parecer muy fea, pero alguien le pudo decir, vamos a ver, queridos cromañones, aunque tengamos un 4% de Neandertal, yo estoy encantado de tener un 4%. Saben que uno de mis libros, La canción del bisonte, va ahí y además ahora es un éxito enorme en Francia. Creen los franceses que soy francés, si no, no hubieran cogido mi libro y lo leerían como locos. Saben que son muy chauvinistas, pero a lo que voy. La idea esencial es que no se puede contar la historia con los ojos de 5 siglos después. Luego el Ergaster, el pre-neandertal, el Quecesor, el neandertal, pues nosotros, queridos cromañones, ya te digo, con un puntito de neandertal, tendríamos que empezar a descubrir de pedirle perdón a los neandertales. Y luego, imagínense, pedir perdón por lo que hicieron los dinosaurios, ¿a quién le piden perdón? Para que se fijen lo que es la minoría mental de los quienes plantean tales cosas. Quiero decir, luego el Ergaster, el pre-neandertal, el Quecesor, el neandertal, pues nosotros, queridos cromañones, ya te digo, con un puntito de neandertal, tendríamos que empezar a descubrir de pedirle perdón a los neandertales. Y luego, imagínense, pedir perdón por lo que hicieron los dinosaurios, ¿a quién le piden perdón? Para que se fijen lo que es la minoría mental de los quienes plantean tales cosas. A los españoles y al Imperio Hispano tenemos que pedir perdón, pero ¿saben quién nos lo pide? ¿Saben ustedes? Les voy a dar una información. ¿Saben ustedes quién es el abuelo de López Obrador? Algunos a lo mejor sí. ¿Saben que es un sargento de la Guardia Civil de Santander? Sí. Es idiota, porque no se le puede decir otra cosa. Dice que tenemos que pedir perdón por haber acabado con el Imperio Mexica. Pero el honor y la gloria para un hidalgo español era algo absolutamente trascendental en su vida. Y un elemento que, porque lo cite al final, no es el primero. ¿Saben que Cortés no había combatido nunca antes de ir a México? Que era un tipo, eso sí, se había hecho inmensamente rico porque listo era como el diablo, que vestía muy bien, con su imagen de la Virgen, porque donde va un español va la Virgen. Yo me he dado cuenta en todos los caminos por toda Iberoamérica, pero si a alguien se le ocurre decir allí que la Virgen del Rocío tal, te matan. ¿Por qué? Porque los hispanos tenemos un culto enorme a la diosa madre, a la Virgen María. Es algo que siempre me ha encantado, para lo que no tengo excesiva explicación, pero que me gusta ser hispano exactamente por eso. No sé si me entienden. Sí, sí. Son estas contradicciones que tiene el mundo hispano, pero que nos hacen, a mi juicio, no mejores, diferentes, y que puedo sacar pecho. Puedo sacar pecho exactamente de lo siguiente. Me has dado pie para hablar de todos los personajes. Hablábamos de Dios, del honor, de la gloria. Vámonos a ir de Santoña, vamos a Cuenca, vamos a uno de tus personajes favoritos, que además es un ferviente devoto de la Virgen, un gran soldado, un gran explorador y yo creo que un gran ejemplo de este tipo de personajes que estabas describiendo, que es en este caso Alonso de Ojeda. Sí. Es que los grandes personajes, todos los grandes personajes que se juntan en un sitio, hay algunos que luego determinados hechos, como fue Hernán Cortés en México, o como fue Pizarro allí, opacan incluso lo que ellos han sido antes. Por ejemplo,
¿Saben ustedes que Pizarro fue el lugarteniente de Vasco Núñez de Balboa cuando pisó el Pacífico?